Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 19 de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Continuamos con el capítulo 4, significado de la natividad. Gracias a todos y bienvenidos. Adelante, querido Enrique. Muchas gracias. Siempre con el gusto de saludarles, de recibirlos en estas sesiones que son muy interesantes por lo que implica el tener el conocimiento o un punto de vista más allá de la letra muerta que está en los evangelios. Bien, vamos a continuar con el estudio, con los comentarios relativos a los diferentes evangelios escritos por los evangelistas, particularmente el de Mateo en este caso. Bien, entonces voy a leer, ahí está expuesto. Dice, en una interpretación cósmica se puede considerar a José como una personificación de la mente universal, la inteligencia directora de toda la naturaleza, y el ángel del Señor como la influencia del Supremo Espíritu ya activo, la radiación de la luz de Logos que aporta el conocimiento de la idea arquetípica. Alegóricamente, el ángel informa a José sobre el plan divino. Bien, ya habíamos explicado esto la semana anterior, entonces continuamos. En términos de la evolución puramente humana, todas estas profecías de nacimientos y misiones de grandes seres y todas las anunciaciones se refieren a un proceso profundamente interior, es decir, el desarrollo del proceso, o el proceso, mejor dicho, del desarrollo humano, del alma humana en este caso. Los ángeles significan la función generativa de la voluntad espiritual del hombre despierto. La señora Blavatsky en la Doctrina Secreta afirma que los ángeles no tienen nada que ver con el desarrollo de los seres humanos, que no son mensajeros, ni son, digamos, agentes que obedezcan la voluntad del hombre o que atiendan súplicas para que sirvan como intermediarios o que sean protectores, nada de eso son. Entonces aquí se explica precisamente lo que representan, ¿sí? Los ángeles significan la función generativa de la voluntad espiritual del hombre despierto. O sea que es una función de la voluntad que despierta, esa voluntad espiritual que despierta en el hombre y que a través de ella se conecta con los planos superiores y es ahí de donde recibe los mensajes, vamos a decir, y se personifica entonces a los ángeles como si de veras tuvieran comunicación con el hombre, pero esto es simbólico. Los padres que escuchan y responden a esa voluntad representan la mente activa pero disciplinada, la conciencia cerebral y el cuerpo físico. Entonces, esa voluntad se plasma sobre la mente activa, aquí dice, pero disciplinada, y la conciencia cerebral y el cuerpo físico que finalmente obedece las órdenes de la conciencia cerebral y a su vez recibe los mensajes de la mente activa disciplinada, o sea, ya no hay desorden, ya hay una manifestación de la mente debidamente controlada, ya no anda divagando, ya no anda como mariposa, como de una flor a otra flor, volando de aquí para allá, que se la lleva el viento por aquí y por allá.
ya eso no existe, está perfectamente definida su actitud con respecto a esto. Recordemos que José representa, ya lo habíamos dicho, a la mente humana ya iluminada, en este caso, o manas taijasi. Bien. La madre es el eslabón que les conecta a los dos, el cuerpo causal que se convierte en la vestidura de gloria. Ya habíamos hablado que en este caso eh, la madre es Buddhi, en este caso, o la intuición, la razón pura. Y entonces de ahí nace precisamente la unión de este mana superior ya iluminado, como Manas Taijasi, ya despierta a la conciencia búdica, y entonces esta unión entre el alma espiritual, que es Buddhi, y el alma humana, ya desarrollada plenamente, sin egoísmo y sintiendo ya la unidad, que es Manas superior o la mente superior. Entonces, de ahí nace el, el cuerpo causal, donde radican todas las causas que ha generado la mente humana en su proceso de desarrollo. Y se convierte en la vestidura de gloria. De este modo, estos versículos describen que el ángel, o sea, un rayo de la mónada o esencia espiritual, el Señor, penetra en la mente de un hombre superiormente desarrollado, es decir, José. Así llegan hasta el hombre externo la comprensión de la importancia de la existencia humana y el conocimiento de la fase evolutiva en que el yo interno está entrando. Es decir, que en este caso, regresas por favor, Karen. En este caso, la mónada envía un rayo de su luz espiritual, de su esencia espiritual, y entonces esta penetra en la mente que ya está preparada, precisamente esa mente de la que hemos estado hablando, que en este caso está representada por José, y es entonces cuando con toda claridad se llega a la comprensión de la importancia de la existencia humana. Entonces, todo esto, el ángel no es otra cosa más que la expresión a través de una conexión de esa esencia espiritual de la mónada o de el Dios interno que está en nosotros, que anima nuestra vida y que está evolucionando a través de los diferentes principios y a través de nuestras acciones, por supuesto, en el cuerpo físico. Entonces, esto es de suma importancia que lo comprendamos de esta manera para que nosotros tengamos este conocimiento de cómo se deben interpretar las escrituras de la Biblia. En todo caso, no atenernos a la letra muerta, porque siempre habrá algo más allá. Siempre tenemos que buscar, precisamente para eso estamos. Para eso estamos aquí, para eso se comentan todas estas cosas, porque creemos que son valiosas. Adelante. Bajo semejante elevación espiritual tan superior y como fruto de su madurez y estatura evolutiva, el hombre espiritualmente desarrollado se hace consciente del Cristo que lleva en su interior. En el curso de su evolución, la mente humana recibe muchos destellos y anuncios de este acontecimiento que van iluminándola hasta que el espíritu divino en el hombre se hace tan potente y la evolución de su mente abstracta y su intuición
ha avanzado tanto que él reconoce su poder. Es decir, ese despertar crístico precisamente hace consciente a ese ser humano de que ha alcanzado un nivel de conciencia tan elevado que habrá de utilizarlo para el servicio de los demás, porque él ahora es esa unidad, porque es ahí donde, en ese estado de conciencia, donde se vive la unidad. Desde luego, la manifestación de la unidad no puede ser otra más que la solidaridad, el altruismo, el amor, la compasión, el servicio a los demás de manera totalmente desinteresada, porque quien alcanza esa estatura espiritual ya no piensa en sí mismo, sino que está interesado en la evolución de la humanidad en general y de todos los otros seres que puedan recibir las bondades de ese ser desarrollado. Se convierte en la manifestación del amor puro, prístino. Dudas, argumentos y discusiones acerca de la veracidad de los evangelios, fechas, autores, contradicciones, paternidad de José y María, todas estas cosas se desvanecen como la neblina ante los rayos de la aurora cuando se capta la verdadera naturaleza del mensaje. Entonces, de esa manera, ya no estamos pensando que si María estuvo embarazada o que si la embarazó el Espíritu Santo o si fue José o que cómo estuvo eso pierde todo sentido porque debemos centrarnos precisamente en el aspecto de la enseñanza abstracta en este sentido, porque no tiene nada que ver, digamos, fundamentalmente con la materia, sino que estamos tratando un asunto totalmente espiritual, donde la materia, por supuesto, que juega un papel importante, pero solamente como eh, un instrumento que ha servido y que ya no sirve más, porque ahora todo está en otro nivel, en un nivel más elevado, donde la materia burda ya ha sido trascendida en este caso. Entonces aquí vemos que en Mateo 1:21 dice, ella dará a luz, o sea, la sabiduría esta de búdica, dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces dice, jamás puede ser violada la ley de causa y efecto, karma, según la cual toda acción humana trae su correspondiente reacción que solo puede ser modificada por otras acciones del mismo actor. Es decir, el karma no se transmite a otras personas. Podemos afectar a otros con nuestras acciones, pero el karma que generamos, por ese karma, nosotros tenemos que responder por ello, precisamente. No se hereda tampoco. Por tanto, tenemos que buscar una posible revelación de sabiduría esotérica bajo el significado superficial de este texto. Ningún poder cósmico, ni siquiera la deidad, puede torcer la operación de la ley kármica. Por tanto, el hecho de aplicar a Jesús los términos de Salvador y salvación no implica ni el más leve grado de abrogación de la ley de justicia sobre la cual el mismo Jesús insistió firmemente y cuya existencia también afirmó San Pablo. Efectivamente, eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando estudiamos la clave de la teosofía, y en muchas pláticas seguramente han escuchado toda esta acción de karma sobre
el alma humana que por imprudencia o por ignorancia mueve causas que le generan dolor, pero también mueve causas que le ocasionan progreso. Desde luego, no quiere decir que, no quiero decir con esto que cuando acumulamos karma de demérito o karma negativo, no sirva para que el hombre evolucione. Por supuesto que todo sirve, pero para darle una significación, digámoslo, eh, para separar el bien del mal, uno puede imaginar que eh, hay buen karma y mal karma. El buen karma es cuando uno realiza acciones de mérito y otras en las cuales uno realiza acciones de mérito. Pero finalmente todo sirve para la evolución. Ya sabemos que cuando generamos o realizamos acciones que mueven causas que van contra la naturaleza y que hay un perjuicio hacia los demás, entonces se activa algo que se llama dolor y es por lo que transitamos irremediablemente y seguiremos transitando por una buena etapa de nuestra evolución, millones de años quizá, y depende de cada uno de nosotros que vayamos alejándonos de ese dolor. ¿Cómo? A través de ir mejorando nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar para con los demás, por supuesto. Bien. En Mateo 5:18 dice Jesús, sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Y en Gálatas 6:7 dice San Pablo, no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Se ve, pues, que es completamente errónea la idea de que el hombre puede por algunos medios evadir, anular o evitar la operación de esta ley cuando su conducta ha producido efectos adversos. Nada ni nadie podrá salvarlo. Entonces, cuando un hombre alcanza la estatura espiritual que alcanza aquel que llega al estado de conciencia crística, es precisamente porque ha cumplido en todos los terrenos de las diferentes esferas, particularmente la moral y el amor, fundamentalmente el desarrollo del amor en sí mismo. Recordemos que en el libro de los pies del maestro, en alguna enseñanza, dice, se le dice al discípulo, hasta aquí has logrado todo. Ha sido relativamente fácil, que no es fácil desde luego, pero si no has desarrollado el amor dentro de ti, es como si no hubieras hecho nada. Entonces, veamos la importancia que tiene el desarrollar el amor, la compasión, el servicio desinteresado hacia los demás. Por eso es tan importante el que entendamos que, como dice San Pablo, que no debemos engañarnos. De Dios nadie se burla, es decir, de sus leyes, de la ley kármica nadie se burla. Pues lo que uno siembre, eso cosechará. Efectivamente, tanto en sentido negativo como en sentido positivo, porque a veces se entiende que o se le da un significado a la ley de karma como si únicamente se tomara en cuenta lo malo, aquello que nos produce problemas. Y no, también nos trae bondades, nos trae riqueza en, en el disfrute de la vida. ¿Por qué? Pues porque lo merecemos. Entonces, de eso estamos hechos, de dolor, de sufrimiento, pero también de goce, de alegría, de placer,
de haber servido en algún momento determinado incondicionalmente. Un salvador no puede salvar a nadie, por supuesto, porque son los primeros, los salvadores son los primeros en cumplir con la ley de karma y por supuesto que también lo recomiendan, ¿sí? Como es el caso de Pablo, un iniciado, desde luego que da esta lección a los Gálatas, precisamente, una lección que debió haber calado profundamente en la mente de los oyentes, de los Gálatas en este caso. Bien, si una persona que está buscando la verdad permite que en su mente se albergue la idea de la posibilidad de evadirse de la ley kármica, jamás triunfará totalmente en su búsqueda, pues siempre habrá en su mente una zona ciega, o por lo menos un esguince que impedirá la clara percepción de la verdad. Entonces, debemos asumir que existen leyes en la naturaleza, leyes en el cosmos, que están ahí. Si podemos decir o quisiéramos pensar en Dios, entonces diríamos, Dios creó esas leyes y las puso ahí. Y entonces, aquel que las quiera violar, desde luego que puede violarlas, pero habrá un resultado. Y el resultado generalmente es doloroso. Este versículo 21 es de grandísima importancia, no solo en el estudio de la vida de Jesús, sino también en el de la doctrina teológica cristiana en general. La profecía hecha a José por el ángel del Señor, es decir, el rayo de sabiduría emanado de la mónada, dice de que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados, ha sido mal interpretado del modo más desafortunado y por culpa de esto se ha desarrollado una visión burdamente materializada de la redención indirecta como esencial para la salvación. Jesús, recordemos, representa la sabiduría, representa la unidad, representa el amor divino manifestado a través del principio crístico, en este caso, que nosotros en teosofía le llamamos Buddhi, que es el principio búdico de la intuición, de la razón pura. Entonces, eso es lo que representa Jesús, esa sabiduría. Y precisamente es esa sabiduría la que va a salvar a la humanidad cuando se alcance esa estatura espiritual, precisamente. Entonces, no hay nada de que Jesús nos va a salvar simplemente porque tenemos una cara bonita o porque le caímos bien o porque Jesús sufre por vernos sufrir. Y no importa la cantidad, las toneladas de pecados que tengamos encima, pues Él nos va a limpiar y nos va a salvar, ¿no? De ninguna manera. Tenemos que pasar por el filtro de karma y tenemos que pagar una a una. Pensamientos, palabras y acciones tendrán que pasar por el tamiz precisamente de esta ley de karma. Entonces, la redención manifestada aquí únicamente se puede lograr a través del trabajo, del servicio desinteresado de cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Nosotros tenemos que redimirnos a nosotros mismos. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Porque ahí tenemos el ejemplo de los grandes seres, Buda, Zoroastro, Krishna, Hermes, Platón y el propio Jesús. Entonces, se trata de que entendamos ese mensaje, de que somos nosotros los que debemos hacer el trabajo para salvarnos, es decir, para liberarnos de
la red kármica, que tenemos una red muy grande y debidamente y fuertemente elaborada ¿por quién? Por nosotros mismos. Y ahora nos toca desenredarnos, o sea, liberarnos de esa red kármica que nosotros mismos elaboramos. Hay una palabra que me quedó un poquito con duda, no la entendí. ¿Está un poquito más arribita? Abrogación. Ándale, me la quitaste de Ajá. la punta de la lengua. Sí, me quedé un poquito confusa en ese parrafito. ¿No los podrías pues desmenuzar un poquito, por favor? Pues, Gracias. pues abrogar, abrogar quiere decir quitar, Ah, desaparecer, ¿sí? Ah, ok. sí, sí, o sea, quitarla de ahí Ah, para ok. que ya no opere, Ah, ¿sí? Por eso dice, no implica ni el más leve grado de abrogación de la ley de justicia, es decir, no se puede quitar. ok, ok, ya quedó claro. Sí, es que me quedé, pero porque ¿Eh? seguiste, me quedé Ujú, confundida. sí, Exactamente. O sea que, pues obviamente, pues la ley de karma no deja de operar. Y ahí claro, se refiere de que, pues nadie ni rezando los 1000 Padres Nuestros vamos a hacerlo. O sea, tenemos que cumplir con esa responsabilidad que nosotros en un momento, pues desequilibramos. No hay vuelta de hoja y no hay nadie que nos lo venga a hacer por nosotros. Es una responsabilidad individual. Ya me quedó claro. claro, Muchísimas gracias, muy querido. bien. Y ya estando aquí, voy a enfatizar esto. Ningún poder cósmico, ni siquiera la deidad, puede torcer la operación de la ley kármica. Y no puede porque iría en contra de sí mismo. Es decir, si la deidad, eh, a través de sus agentes, llámense Diyan, Chohans o potestades que se encargaron de elaborar estas leyes, este, eh, y la propia deidad ahora quiere violarlas, pues entonces eso no es posible, porque son leyes que hechas con total y absoluta sabiduría, y los sabios no se equivocan, ¿verdad? Por eso aquello de que es de sabios rectificar, no, eso no, los sabios no rectifican porque los sabios no se equivocan. Cada palabra, cada acción está debidamente calculada y no hay en su operación ninguna duda ni ningún error. Además, creo que la ley de karma va a la par de la ley de evolución, entonces sería, o sea, aunque se quisiera violar, no es posible, porque la ley de evolución pues continúa y no puede ir así, haciendo traspiés, tiene que ir hacia la perfección y necesita a fuerza de la ley de karma, no hay de otra. Gracias. Claro. Este error ha emborronado y oscurecido el pensamiento cristiano, haciendo creer que la ley de justicia perfecta no se aplica a la conducta de los cristianos confesos y creyentes. Es decir, sí, se refiere precisamente cuando dice ha oscurecido el pensamiento cristiano, se refiere a los feligreses que se dicen cristianos, ¿sí? Bien, creo que no hay más que comentar. Continuamos entonces. No podría hacerse un daño mayor a un hombre, en mi sentir, que el de impedirle que coseche según lo que haya sembrado o que sea juzgado según sus méritos. Con ese impedimento quedarían perdidos para él los frutos de dos importantes procesos, el de la educación por experiencia y el del desarrollo de un elevado sentido moral. Pues sí, efectivamente, eh, la experiencia nos da la oportunidad de comprender la naturaleza de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y demás. Y desde luego que ello implica la comprensión de la implicación que tienen nuestras acciones en la esfera moral. Desde luego que, llegado el momento, se convierte, eh, porque existe ese elevado sentido moral en cada una de las acciones que se desarrollan a través de la
de las acciones que realizamos, nuestra manera de pensar y de actuar, fundamentalmente de relacionarnos con los demás, por supuesto, ¿sí? Requerimos de la experiencia, no hay, no hay otro camino. Necesitamos experimentar, ¿sí? ¿No? Aunque, por otro lado, Krishnamurti dice, si si la experiencia sirviera de algo, ya no habría problemas en el mundo, pero el caso es de que, pues, pues sí, sirve, pero para provocarnos dolor, porque como somos ignorantes y somos necios, pues continuamos ahí dándonos de topes, precisamente, porque no, aunque comprendamos, no podemos todavía, no tenemos ese desarrollo moral todavía eh, maduro, vamos a decirlo de esa manera, para que podamos actuar en consecuencia. Sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas, pero no todos estamos capacitados para poder decir esto está mal y no lo voy a hacer, porque pues seguimos pensando, bueno, razonamos y decimos esto está mal, pero pues bueno, voy a hacerlo y no me queda de otra. Yo requiero de realizar esta acción y ya sé que no está bien lo que voy a hacer, pero pues de otra manera me voy a privar de algo que deseo tener, de algo que deseo poseer y entonces pues cometemos esos errores. Hay flaqueza de la voluntad y hay flaqueza del desarrollo moral, porque una cosa es conocer y otra cosa es eh, tener ya la capacidad de que ese conocimiento lo utilicemos apropiadamente. No es fácil porque pues seguimos buscando la satisfacción de nuestros deseos, fundamentalmente, y que son, en la mayoría de los casos, eh, deseos materialistas. Bien. Adelante, Maida. Tengo una pregunta. Como el Vaticano, la Iglesia Católica, ellos no tienen, donde ellos están, como dicen que tienen, que ellos tienen una sabiduría que pueden interpretar como estos textos bíblicos, ¿ok? Como lo que estamos hablando ahora de que Jesús no es un salvador, ¿no? Que tenemos que trabajar nosotros individualmente. ¿Por qué entonces ellos no dan a conocer esa información todavía? ¿Es porque todavía no estamos preparados? Porque yo creo que hay muchas personas que, no sé, que sí. Era una pregunta, a lo mejor, si me puede ayudar. Gracias. Sí, gracias, Maida. Yo creo, desde mi punto de vista, que tiene tanta historia detrás de la Iglesia Católica y las otras iglesias también, las otras corrientes, también tienen tanta historia con respecto a la manera de interpretar y de transmitir esas interpretaciones, ese conocimiento que está en las escrituras, que han tenido que ir revelando muy poco a poco. De Juan Pablo II para acá, ha habido ya algunas manifestaciones así como de un pensamiento un poco más liberal, no tan dogmatizante, y también Francisco dio algunas señales en ese sentido, y bueno, recordemos que dentro de su pontificado, pues dio oportunidad a aquellos seres humanos que deciden unir sus vidas siendo del mismo sexo
las parejas, pues mostró cierta tolerancia, Francisco, ¿verdad? Y entonces, son signos de apertura, vamos a decirlo de ese modo. ¿Quién sabe? Me queda la duda de si sea una manera de llamar la atención de ese grupo social que que realiza ese tipo de prácticas, ¿verdad? Eso ya sería un aspecto político más que espiritual, más que fraternal, que de comprensión de, de que pues tienen cada quien que decidir sobre sus tendencias y demás, y no meterse con ellos en ese sentido, ¿no? No lo sabemos, pero sí, definitivamente un cambio abrupto, brusco, de decir, porque en el Vaticano tienen, se habla en la doctrina secreta, se habla, y en otros escritos se habla de que existen libros, registros en la Biblioteca del Vaticano, donde está claramente definido esto de la reencarnación y de alguna manera la doctrina del karma y demás, ¿no? Y entonces ellos tienen ese conocimiento. Hay generalmente los papas, yo creo que tienen ese conocimiento, pero no se puede cambiar de un momento a otro, es decir, que llega un papa y decir se acabó, esta creencia se acabó y la cosa es de esta manera ahora, ¿sí? Por eso precisamente tenemos aquí dentro de la sociedad teosófica tan pocos seguidores comparativamente con la cantidad, si somos más de 6.000 millones de habitantes, y habemos únicamente, digamos que fuéramos 1 millón, porque afiliados a la Sociedad Teosófica en todo el planeta no llegamos a 30.000, son entre 25 y 26.000 agremiados. Desde luego que hay muchas personas que no están afiliadas a la sociedad, pero que estudian y creen en la reencarnación. Simplemente no se afilian, pero sí, por eso digo, que haya 1 millón contra 6.500 millones, pues es nada desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, poco a poco estas enseñanzas van a ir permeando, es decir, va a ir avanzando. En mi caso, yo tengo una familia de cierto número de personas que saben que estudio teosofía y que saben en lo que creo y me respetan. A veces me preguntan, tengo esta duda, se afilian a la Sociedad Teosófica, pero hay cierto interés en esto. O sea, de alguna manera pueden creerlo, porque en mi familia, pues la inmensa mayoría de mis familiares, pues asisten a misa y creen en lo que la Iglesia Católica dice. Pero cuando me escuchan, pues también de alguna manera están de acuerdo, vamos a decirlo. En cierto grado, seguramente, ¿verdad? O son tolerantes, pero eso, como quiera que sea, pues va sirviendo para que se vaya sembrando la semillita. Entonces, no es fácil que la Iglesia Católica diga, se acabó, y viene una renovación de todo y todo. Los feligreses, pues dirían, pues no, está loco porque a mí me han enseñado esto y yo no voy a creer lo que este loco diga. Entonces, no se pueden exponer a eso. Pero así, creo que la mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera hemos pertenecido a la Iglesia Católica en términos generales, ¿sí? Pero tenemos una mente más abierta y creemos que esto, pues,
puede interpretarse de esta manera sin que le faltemos al respeto ni a la divinidad, ni al Señor Cristo, ni nada. Todo lo contrario. Aquí en la Sociedad Teosófica alentamos a los hermanos a que continúen con sus creencias, pero que se abran, que tengan un pensamiento crítico quizá, que busquen algo más allá. Entonces, ese es mi punto de vista, Maida. Gracias. Rosy, adelante. Nada más un comentario ahorita de lo que preguntaba nuestra hermana. Bueno, pues efectivamente en el Vaticano pues se encuentran muchísimos libros, inclusive tan secretos y llenos de telarañas, que yo creo que de aquí a que lo saquen, bueno, yo creo que ya van a ser polilla, ¿no? Porque definitivamente, pues la misma maestra Blavatsky lo decía, dice, es definitivamente difícil el entablar una congruencia teóloga con teosofía. Definitivamente es el sol, ¿cómo decía? La oscuridad y la luz o el negro y el blanco, no es posible. Inclusive yo tengo un amigo que es un ferviente católico, pero de hueso colorado, y está, pero casi, o sea, actualizado, diario va a sus rosarios, diario va a su, platico con él, diario es un gran amigo de la infancia, y bueno, respetamos nuestras creencias cada quien, muy respetable, está de acuerdo en algunas cosas, en otras no, y cosas de, él no cree en la recreación, yo sí, pero definitivamente, pues me dice que todo eso, o sea, es fantasía y todo eso, que jamás la iglesia lo aceptaría, ¿no? Y inclusive todavía, yo no lo podía creer, yo pensaba que pues eso ya había pasado y no, todavía cree en el infierno, digo, no lo puedo creer en este siglo, claro, no se lo dije a él, ¿no? Pero luego lo escucho y bueno, yo soy muy respetuosa, yo escucho y bueno, yo contesto lo que puedo y así, en su, ¿cómo te diré? Pues en su nivel no le puedo decir más cosas porque pues tampoco voy a expresar pues todo lo que yo debo de decirle, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, pues la teología está muy lejos de esto y es mucho más fácil encontrarla con los rosacruces, con los masones, en la gnosis, en cierta forma, y muy difícil, mi querida Maida, encontrar cosas muy elevadas y unos, sobre todo, cómo ellos, pues siguen la Biblia al pie de la letra, inclusive hay muchas no nada más los católicos, sino todas las doctrinas judio-cristianas, pues sí son demasiado dogmatizadas. Es muy difícil que busquen vayan más allá en los recovecos, escudriñen, ellos se guían nada más por la letra muerta. Y en Teosofía, pues nos han enseñado a escudriñar, y es algo que ellos dicen que no, que eso es el pecado mortal, porque es el misterio de Dios y tú no debes de saberlo y se acabó, y si no te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces yo creo que sería el último lugar en el planeta para encontrarlo. Yo creo que encontramos más sabiduría en Oriente, en las doctrinas de Oriente, las enseñanzas de Buda, de Krishna, de Oriente, que son más abiertas, más tolerantes, que irse al Vaticano, pues definitivamente pues es buscar pues en un cuarto oscuro. Nada más es eso. Muchas gracias. Y muy respetuoso, obviamente, ¿no? Para todos. Cada quien está donde debe de estar. Y como una vez alguien me dijo, abócate a lo tuyo, no podemos llevar a los niños de kinder a una prepa, ¿verdad? Todo se da poco a poco, la evolución es de a poco y en su momento estarán donde deban de estar y así va la evolución. No hay prisa. Gracias. Gracias, Rosy. Damos por concluida esta sesión agradeciéndoles como siempre su presencia, su colaboración, su participación. Y